Muy buenas noches, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Quiero tratar un tema bastante poderoso y va a ser de gran bendición para todos nosotros, porque yo sé que en la medida que entendamos esta parte, la cual es muy importante, vamos a poder afianzarnos mucho más en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar tratando el tema hoy de el avivamiento. Esta es una frase que se ha hecho muy común en la iglesia cristiana evangélica. El avivamiento se habla, pero aunque es una palabra que no aparece en las escrituras así explícitamente, se deduce a través de otro término que es avivar, el cual vamos a estar viendo a medida que vamos desarrollando el tema. Pero hay algo interesante aquí, unas frases del pastor Edwin de Pascale. Dice que avivamiento se entiende por avivamiento como el volver a dar vida a aquel que ha menguado en su vida espiritual. Es como un despertar, una renovación en la vida del cristiano. O sea, él está hablando de personas que están apagadas, que están allí todo achicopaladas, que no quieren seguir, que no quieren avanzar. Dice que cuando llega el avivamiento es un despertar, o sea, se les prende nuevamente la llama. Y buscando ese término en la parte del alfabeto griego, dice que avivar viene del griego con número Strong G329. Y les digo el nombre, dice Anasopureo. Anasopureo. Bonito nombre para que le coloquen a su nieto cuando lo tenga. Dice que denota volver a encender o a mantener plenamente encendida una llama. O sea, el término hace referencia a una llama de fuego, a una flama que debemos mantener encendida o volver a encender en el caso de que se esté extinguiendo o que esté menguando el poder de esa llama. Y eso ocurre muy habitualmente en los cristianos, en personas que permanentemente, conozco casos que se están apagando poco a poco, y vamos a descubrir hoy cómo hacer para encender nuevamente esa llama. Dice aquí que hay dos formas, hay dos maneras de que entres en un avivamiento, y vamos a descubrirlas hoy. Una de ellas es que tú mismo avives tu vida espiritual. La otra, que Dios te haga entrar en avivamiento. O sea, hay dos formas básicas a través de las cuales un cristiano, ojo, que para que esto se dé, la persona tiene que ser cristiana. No una persona natural que no conozca a Dios, no se puede avivar. ¿Por qué? Porque le va a hacer falta el don del Espíritu Santo, que es una flama, es como una llama, que es la que se aviva a medida que el cristiano tenga una búsqueda del Señor. Y también cuando Dios va a prender esa llama, se necesita que esté ese aceite allí. Todos sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo, y las lámparas de antes se encendían con aceite de oliva. Es decir, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, la flama va a arder en cualquier momento. Entonces, las dos formas básicas para que entres en avivamiento son que tú mismo te avives o que Dios sea el que te haga entrar en avivamiento. Entonces recordemos, avivar denota volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. Volver a encender o mantener plenamente encendida a una llama. Yo sí les quiero recomendar
que debemos avivarnos nosotros mismos. No es recomendable que el Señor sea quien te avive, porque el Señor va a usar algunos métodos que de pronto no van a ser muy agradables para ti o para mí, en el caso de que yo permita que la llama se vaya extinguiendo. Porque todo está en nosotros. Todo está en nosotros, que esa llama se mantenga encendida. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 32. Salmo capítulo 32 dice: te haré entender, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, cuando el Señor ve que nosotros estamos allí estáticos, que no nos movemos, que no avanzamos, el Señor va a utilizar cualquier medio para que tú te avives, para que tú comiences a activarte en la presencia del Señor. Por ejemplo, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, tenían una palabra. Vámonos a Hechos, libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, capítulo 1, perdón, versículo 4. Hay una promesa del Señor que les dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les dijo: oíste de mí. La promesa era el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de los primeros cristianos o los primeros creyentes. Eso se dio en el Pentecostés, pero luego que se dio eso, ellos comenzaron a predicar el Evangelio, había un avivamiento, había un mover del Espíritu, y poco a poco se fueron dando las cosas. Todo lo que el Señor les había hablado que se iban a dar, se fueron dando, y era de gran bendición porque estaban ganando almas para Cristo. Pero había un problema, que el Señor les había dicho a ellos que una vez viniera la promesa, tenían que predicar el Evangelio a toda criatura, en todas las partes. Pero ellos se mantenían en Jerusalén. Había cierta comodidad, aunque había persecución. Llegado el punto, había cierta comodidad. Luego, en el capítulo 8, vámonos al capítulo 8 del mismo libro de los Hechos. Vamos a ver qué sucede. En el capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. Dicen que Esteban, después de predicar un mensaje de amonestar a los fariseos y a los saduceos en el Sanedrín, fue apedreado, y Saulo o Pablo consintió su muerte. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 8: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, los cristianos que estaban allí, que no se movían, dice que hubo una persecución contra ellos después de la muerte de Esteban. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjense que los cristianos, los creyentes, fueron esparcidos, pero aún los apóstoles se mantenían ahí en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es tremendo, porque Dios tuvo que usar una persecución para que se avivara el fuego del Espíritu Santo en los creyentes. Hoy en día, en la actualidad, en el contexto en que se están dando las cosas, vemos que cuando arrancó la pandemia, la cuarentena por el COVID-19, alguien se conectaba en vivo en Facebook, y al instante tenían 300, 400, hasta 700 personas conectadas, dándole aplausos, dando gloria a Dios y aleluya. Pero vemos que a medida que va avanzando el tiempo, que se ha ido extendiendo todo este cuento de la pandemia, ya veo
que aquellos predicadores que se les conectaban 300 y 400 personas, escasamente llegan a 15 o 20 personas. Eso se da porque Dios permitió esta pandemia para que se prendieran las alarmas y más de uno comenzara a predicar el Evangelio. El Evangelio comenzó a ser predicado como nunca antes se había dado. Pero ha ido pasando el tiempo, ya muchos se han ido acostumbrando a la enfermedad, a convivir con el mal, y esa llama se ha ido apagando poco a poco. Ya no se ven esos grupos conectados, salvo que alguien le diga, no, hoy van a profetizar, vamos a profetizarles bendición, y allí se conectan de una. Eso a la gente, como le gusta la profecía y le gusta que le estén profetizando cosas buenas, cosas halagüeñas, de una se conectan hasta 500 personas. Pero cuando hay una predicación de la palabra, cuando hay una exposición, ellos no se van a conectar. ¿Por qué? Porque están apagándose, la llama se está apagando nuevamente. Nosotros como iglesia, en ocasiones, atravesamos por circunstancias, dice aquí, yo escribí esto, como la rutina, por ejemplo. La rutina te puede hacer entrar en un proceso de apagamiento, de que esa llama se te vaya menguando. La rutina, de pronto, como veníamos antes, ir a la iglesia los domingos y ver las mismas cosas, los mismos hermanitos, de pronto el mismo mover, a más de uno se le iba apagando. Yo no me incluyo porque a mí no me apaga nadie. Cuando me he intentado apagar, me conecto nuevamente con el Señor. Tengo un método muy efectivo para conectarme con el Señor. Y no niego que hay ocasiones que se ha intentado apagar esa llama, pero nuevamente yo me enchufo. Porque aquí dice que hay dos métodos. Uno es enchufarse uno mismo y otro que el Señor le enchufe a uno. Entonces, la rutina te puede hacer que esa llama se te quiera apagar. La falta de búsqueda del Señor. Personas que no leen la palabra de Dios. Leen la Biblia solamente cuando van a la iglesia, cuando el pastor o el predicador le dice, saca la Biblia, búscate el versículo tal, que vamos a hablar de la palabra de Dios. Entonces el predicador le lee un versículo y ella llega a la casa creyendo que ya leyó las escrituras. Entonces, esas personas que hacen eso están en riesgo de que la llama del Espíritu Santo se le apague y lo dejen apagar. Recuerden que la palabra de Dios dice, y no apaguéis el Espíritu. ¿Por qué? Porque tú con tu mala actitud delante del Señor, tú con tu mala actitud de no buscar de la presencia de Dios, de no leer las escrituras, de no orar, de no congregarte, de no predicar la palabra de Dios, se te va apagando esa llama. Las malas compañías también es otro factor de riesgo que te puede poner en riesgo de que se te apague esa llama. ¿Por qué? Porque hay personas que no les gusta buscar de Dios. Y estoy hablando de compañías cristianas. Porque si estamos hablando de un amigo mundano, uno sabe que no se va a dejar, se previene. Pero hay cristianos que están apagados y ese cristiano apagado te puede apagar a ti también. Dice la Biblia que un tizón encendido, dice, hay una canción, no dice la Biblia, hay una canción que dice, oh hermano, ven, juntemos los tizones. Tizones no es una tiza grande, tizones es en el ámbito de los pueblos un trozo de leña que lo usan para armar un fogón y esos leños juntos, encendidos, forman una flama gigante. Pero cuando tú te juntas con un cristiano que representa un tizón apagado, corres el riesgo que también te apague la llama. ¿Por qué? Porque él va a estar entretenido en otras cosas que no es en la búsqueda del Señor. Ese tipo de compañía dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay personas que tienen la buena costumbre de buscar del Señor, de perseverar en el camino del Señor, de orar, de leer la palabra, pero cuando se juntan con alguien que no busca del Señor, poco a poco lo va haciendo deslizar y cuando se ve, ya también están en el mismo estado de la otra. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas se viven quejando de las situaciones, ponen en duda de que el Señor tiene el control de las situaciones que se puedan presentar en su vida
Y esa quejadera, esa quejabanza, como dicen algunos, puede también ocasionar que tu poca llama se vaya extinguiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque las malas compañías también hacen que se apague. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 11, verso 4, vemos que el pueblo de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, salió también un gran número de personas y entre ellos habían personas forasteras y ese tipo de personas se quejaron delante de Dios y el pueblo de Israel también terminó quejándose delante de Dios. Entonces, hay personas que son quejumbrosas y te pueden ocasionar que tú también te quejes delante de Dios. Te quieren apagar y si no te das cuenta, poco a poco te van haciendo deslizar. El tiempo que tienes tú para buscar de Dios es un tiempo sagrado. Es un tiempo santo que tú apartaste para Dios y que nadie puede interrumpirte en ese periodo en el cual tú decidiste que ibas a buscar de Dios. Yo siempre recomiendo, para que te mantengas encendido, tienes que armarlo en una especie de altar. En el transcurso del día apartar un tiempo, que ese tiempo sea, no sea vulnerable por nadie, que solamente te dediques a buscar de Dios, sea en oración, sea en lectura de la palabra, pero o la mezcla de ambas cosas. ¿Para qué? Para que te mantengas encendido. Yo no sé qué tiempo le dedicas tú a Dios en el día, pero yo de mi parte, siempre de 3:45 de la mañana a 6 de la mañana es mi tiempo con el Señor. En ese tiempo yo no dedico a otra cosa, hago mi ejercicio en un tiempo, pero ya cuando me dedico a meterme en la presencia del Señor, no permito que nada me haga alejar de ese momento, porque es un momento entre Dios y yo. Y eso me permite mantener esa llama encendida en tiempos en que es muy difícil que un cristiano se mantenga avivado delante de la presencia del Señor. Por ejemplo, dice aquí también, dice que es muy difícil que un cristiano mantenga la llama encendida al 100%, pero es por las situaciones que ya le describí anteriormente. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La versión Pesita dice que tiene fama de que vives, pero estás muerto. Hay cristianos que aparentemente están vivos. Tú le dices: hermano, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Pero a ratico, si sigues hablando con él, ese que estaba llegando allá casi al tercer cielo, termina diciéndote que está casi que se aparta del Señor. Porque lo que está haciendo es una confesión positiva. Por eso esa clase de saludos a mí no me agrada mucho, porque muchas veces uno va a saludar a un hermano y dice: hermano, ¿cómo está? Bendecido y prosperado. Entonces yo llevo ganas de darle una bendición al hermanito, pero como me contestó de esa manera, yo pienso que está bien y no le doy nada. Pero si él me dice: hermano, estoy pasando por un momento difícil, pero tengo un Cristo poderoso que va a bendecirme usando cualquier medio. Y créame que Dios le agrada a ese tipo de personas, no que estés confesando cosas que no estás sintiendo. ¿Por qué? Porque dice que tienen nombre de que viven y están muertos. Dice aquí: sé vigilante, mira aquí, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, la búsqueda del Señor se te apagó. Estás que tiras la toalla. Y hay cosas que el Señor te dice: sé vigilante y afirma las otras cosas. O sea, todavía hay cosas en ti buenas. Hay cosas que son agradables delante de Dios, aunque tu llama se ha ido apagando. Aunque ya no estás buscando, el Señor dice que hay cosas todavía que están por morir y te advierte. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice aquí. Tremendo. Tiene uno que, por eso, perseverar. Hermano, yo sé que la situación es difícil, pero no hay que estar todos los días atribulados. O sea, la tribulación va a venir, pero hay que levantarse en victoria. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Dios es poderoso, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, y Él tiene control de cualquier situación.
Lo que le toca hacer a uno, hagámoslo. Y el resto lo hace Dios. Dios se encargará de arreglar cualquier situación, porque Él nunca ha perdido el control. En medio de toda esta pandemia, en medio de la escasez, gente que ha perdido sus empleos, gente que de pronto no tiene ni para comer, pero Dios tiene el control. Dios no, te va a sacar en victoria, porque en medio de las pruebas es que se sabe quién es cristiano. ¿Por qué? Porque perseveramos en las cosas de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, no te acuerdes nada más de lo que estás pasando. Acuérdate que en el pasado hubieron muchas cosas buenas. Y guárdalo. Y arrepiéntete. O sea, cambia de mente. Cambia de pensar. Cambia de actitud delante del Señor. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Si se te apaga la llama, si no hay ni siquiera una pequeña chispa, dice que tu nombre, estás en riesgo que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tremenda promesa de parte de Dios, que es para que nos animemos y sigamos adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremenda bendición. Habacuc 3. Vamos rapidito para terminar. Habacuc capítulo 3. Tremenda palabra de parte de Dios. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué dice Habacuc aquí? Que como el pueblo estaba apagado, el pueblo no estaba buscando a Dios, Habacuc en oración le estaba pidiendo al Señor que avivara, que usara cualquier método, cualquier medio para encender nuevamente la llama. Hay personas que buscan de Dios cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez. Cuando están bien, se olvidan de Dios. Cuando tienen para comer, tienen plata en el cajero, se olvidan de quién le está proveyendo el dinero, de quién le está proveyendo el alimento. Pero una vez viene la escasez, una vez viene la enfermedad, una vez viene la tribulación, busca de la presencia de Dios. Entonces, si tú eres de ese tipo de personas que en medio de la tribulación es que buscas de Dios y ahora mismo estás bien, arrepiéntete y haz las primeras obras. Busca del Señor y enciéndete, porque si no es así, Dios usará cualquier método para encender nuevamente esa llama que se te está extinguiendo. Tremendo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, para terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice: doy gracias a Dios, hablando del apóstol Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, hablándole el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo aconsejándole a su discípulo Timoteo que tenía que avivar. ¿Y cómo se aviva el espíritu? ¿Cómo se aviva esa llama que se está apagando? Buscando de la presencia de Dios. Yo creo que la mejor manera de que esa llama se expanda, crezca
es predicando la palabra de Dios. No hay mejor método que predicar la palabra. Otros aconsejan la oración, y está bien, pero la oración sin búsqueda de Dios, sin ayuno, sin lectura y sin la predicación, porque hay gente que lee Biblia, conoce más Biblia que el mismo diablo, pero no predica la palabra. No le predica ni a la abuela que tiene al lado, no le predica. Habla de todo, pero la palabra de Dios escasea. Pero cuando tú estás prendido, tú le predicas, mejor dicho, a cualquiera que se te atraviese en el camino, tú le predicas, porque para eso Dios te enciende. Entonces aquí, avívalo. Si has dejado de buscar de la presencia de Dios, comienza a buscar nuevamente. Comienza a arrepentirte de las cosas que has venido haciendo, que te han ido apartando, que te han ido apagando. Apártate de malas compañías. Ese término tóxico me gusta, me fascina ese término. No lo uso mucho, pero lo escucho a menudo. Hay personas tóxicas que debes apartarlas, tenerlas aparte, a un ladito, ponerlas en remojo porque te pueden hacer que se te apague la llama. Y hay personas que saben quiénes son. Hay personas que saben que hay compañías que no les convienen. Entonces ese tipo de compañías, aléjalas de ti. Predica de la palabra. Si quieres que se te aparten, predícales, porque ese tipo de personas no buscan a Dios. Y como a ellos no les gusta, dice que el impío aborrece al justo. Entonces comienza a predicarle la palabra de Dios. Comienza a amonestarle, decirle que lo que está haciendo es pecado, para que veas tú que no te manda más un saludo ni por WhatsApp. Entonces, no debemos confundir otra cosa. No debemos confundir la emoción con el avivamiento. Hay personas que se emocionan. Hay gente que va a la iglesia, le dan una profecía y esa persona sale de la iglesia creyendo que está avivada. Hay otras que se van para el Centro Mundial de Avivamiento en Bogotá, donde están los pastores Ricardo Rodríguez y su esposa. Conozco de cristianos que van todos los años para que oren por ellos, para que mantener encendida la llama. Tú no necesitas de estar viajando a ciertos lugares para que te aviven. Tú mismo tienes que enchufarte con el Señor. La búsqueda personal de Dios es la que hace que comience a fluir nuevamente esa llama. O sea, no está mal que venga un predicador o venga alguien lleno del Espíritu Santo y te ore, pero si te ora, te enciende y te deja otra vez atrapar por las circunstancias de la vida, se te apaga y te va peor. Entonces hay gente que se mantiene enchufada cuando las están orando. Pasan de oración en oración, pasan de profecía en profecía, pero la búsqueda personal de Dios, la lectura de la palabra, la oración, brilla por su ausencia en su vida. Y por eso que se mantienen así achicopalados. No hay un levantamiento en contra de la adversidad. ¿Por qué? Porque se dejan apagar fácilmente. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, cristianos, hay amigos que son cristianos, levántese en victoria. Yo sé que las circunstancias no están fáciles, pero tenemos un Dios poderoso. Hemos creído en aquel que entregó su vida por nosotros en una cruz, en un madero, y Él venció la muerte. Y si venció la muerte, puede vencer cualquier circunstancia que se nos presente. Él va a usar métodos para que nos mantengamos avivados. Porque si apagamos el espíritu y Él viene por su iglesia, porque yo siempre lo he dicho, no necesitamos creer en que Él va a venir antes, durante o después de la gran tribulación. Lo importante es que estemos enchufados, estemos llenos del espíritu, para que una vez que Él venga, sea en cualquiera de esas tres fases, nos vayamos con Él. El Señor viene y Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y por eso, que si estás practicando el pecado, si estás pendiente a las cosas del mundo y no estás buscando en la presencia de Dios, has aprovechado toda esta pandemia para darte un champú de vacaciones, pero vacaciones sin Dios, estás mal. Arrepiéntete, porque el arrepentimiento es diario y ese es pecado, te has apartado de Dios. Y si te está apagando la llama, es porque no hay búsqueda de la presencia de Dios. Fue una corta reflexión y es para que te pellizques. O te avivas o Dios te aviva. Yo creo que lo mejor es que tú te avives. Levántate en victoria, porque si Dios quiere avivarte, va a usar cualquier método. Y Dios sabe por dónde apretar la tuerca. Él nos hizo y Él sabe por dónde es nuestra parte débil. El diablo no la sabe Dios. Porque el diablo nos conoce, pero hay una parte de nosotros que Él no puede tocar porque Dios no se lo permite. Pero Dios sí sabe por dónde tocarnos
si quiere prender esa llama. Entonces no esperes que llegue la adversidad a tu vida para que te puedas enchufar. Comienza a buscar de Dios. Comienza a enchufarte con Dios por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus hermanos, por tu empleo y para que lleves una vida en victoria. Porque si se te apaga esa llama, comienza a venir los problemas, se te comienza a levantar el diablo en contra tuya y se te va a hacer muy difícil enfrentarlo. Pero si estás enchufadito con Dios, estás conectado de la presencia de Dios, si tu batería está al 100%, si esos tizones están con una llama encendida, es muy factible que salgas victorioso de cualquier adversidad, porque el Señor quiere verte así. El Señor no quiere verte achicopalado, quiere verte enchufado, quiere verte en estado de batería 100% para que puedas salir victorioso de cualquier situación. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y hasta una próxima oportunidad. Shalom.